En Electrónica Butchers nos preocupamos por ir a la vanguardia con las necesidades del mercado, apoyando los intereses de los técnicos de la región. Es por ello que día a día nos encontramos en continuo crecimiento para poderles brindar nuestros servicios y herramientas. Pensando en la necesidad de cada uno de nuestros colegas, nace la idea de compartir nuestro conocimiento y experiencia. Actualmente, Electrónica Butchers cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el mercado, brindando el apoyo necesario para que los técnicos electrónicos puedan cada día enriquecer su conocimiento con las capacitaciones constantes, seminarios y talleres especializados junto a técnicos del extranjero como alternativas de apoyo. Para nosotros es muy importante seguir creciendo, cumplir nuestra misión. Es por ello que cada vez buscamos mejores alternativas para brindarle mejores soluciones a nuestros clientes, convirtiéndonos en la editorial oficial gracias a la implementación de nuestras propias herramientas desarrolladas para técnicos electrónicos como el control de servicio y el Capatest Multitester, el libro Fundamentos y Técnicas de Reparación sobre televisores LED. Hoy en día estamos desarrollando innovaciones mediante aplicaciones para diagnóstico por medio de dispositivos móviles. No olvides suscribirte y darle like. ¿Cómo están? Un gusto poder volver a compartir con todos ustedes. Vamos a compartir pantalla. La clase pasada ya habíamos logrado aclarar que una pantalla de LCD es en sí una matriz de filas y columnas. Habíamos ya hablado de lo que es un driver gate, un driver source, y esto es sobre lo que más consultas he tenido en la semana, ¿no? En que les explique cómo funcionaba un driver gate, un driver source. Ya lo hemos hablado en las clases pasadas, y hablábamos de lo que eran los diferentes tipos de panel. En el bisel, ya habíamos aclarado lo que era un bisel en la clase pasada, existen muchas líneas que permiten la intercomunicación entre cada uno de los drivers gate. Entonces, si esta parte del bisel es afectada por algún efecto externo, puede terminar causando un problema en determinado sector del panel. Mil disculpas, se escucha un ruido de fondo. Ok, y tenemos el famoso panel que también tiene los driver gates, pero embutidos ya dentro del bisel. Ok, entonces aquí podemos ver una imagen, como lo mostramos la clase pasada, en donde los driver gates están embutidos dentro del bisel. Ok, entonces de aquí nosotros advertimos tener muchísimo cuidado a la hora de intervenir un panel, porque en esta parte del bisel es muy delicada. Si nosotros terminamos presionando con un destornillador o retirando y golpeando esta parte de la pantalla en el momento de desarmarla, podemos terminar despostillando parte del vidrio del panel, el cual ya contiene varias líneas, ¿okay? Y podemos terminar generando un problema en un panel que teníamos en muy buen estado. Entonces esta es una de las razones por la que nosotros siempre le indicamos al colega técnico que tiene que saber valorar su trabajo, porque ya sea en desarmar un panel para cambiar unos LEDs, o ya sea para desarmar un panel para su reparación, implica un riesgo, ¿okay? Implica un riesgo. Entonces este riesgo tiene que ser valorado y por ende cobrar adecuadamente por prestar este servicio. Asimismo, que en el momento que vamos a intervenir un panel siempre es conveniente indicarle al cliente que vamos a realizar un proceso riesgoso, ¿okay? Esto para tratar de deslindar un poco de responsabilidades en el momento del proceso de reparación, porque podemos terminar generando un problema, no estamos libres de que cualquier cosa pueda pasar. Ok, entonces nosotros habíamos establecido tres tipos de paneles. Ok, tenemos el panel tipo 1, que ya habíamos hablado, que es el famoso panel de single scan o barrido simple.
Como pueden ver en este tipo de paneles, yo no puedo retirar los COF. No puedo retirar los COF laterales porque simplemente me quedaría sin imagen. Ok. Entonces aquí tenemos en la vista lo que sería nuestro panel, en donde en la parte del bisel están embutidos todo lo que son los driver gates. Estas líneas que son las filas o líneas de escaneo o líneas Y, como las llamamos, hablábamos que en las primeras generaciones de paneles, en los cuales los paneles no tenían un menor tamaño, estas líneas presentaban una característica determinada, que era una resistividad en la línea de conducción de óxido de indio, que es el ITO. ¿Ok? Entonces los fabricantes, donde empezó a presentarse inconveniente cuando los fabricantes decidieron producir paneles de mayor tamaño. Entonces estos paneles presentaban una particularidad, que era que las líneas finales de las celdas presentaban menor luminosidad en comparación con las primeras líneas. Entonces los fabricantes, para poder eliminar este problema, decidieron barrer la misma línea por ambos costados. Allí es donde aparece el barrido que se conoce como barrido doble de línea, en donde ya nos permite hacer lo que los técnicos llaman cutting, o que no es otra cosa que eliminar o tratar de dejar sin operar los driver gates de uno de los extremos del panel, para que el otro, que esté en buen estado, pueda continuar barriendo la imagen, ¿no? Entonces la principal consecuencia en este tipo de paneles de doble compuerta es que si yo elimino uno de los extremos, la imagen se va a ver más brillante de un lado hasta casi la mitad del panel, y la siguiente mitad del panel se va a notar un poco más oscura, pero la imagen va a ser correcta. Después de la aparición de esos televisores, los fabricantes seguían produciendo televisores de pantalla grande, pero ya con otras características. Dentro de una de ellas es lo que es la televisión Full HD. Habíamos hablado del tema de la cantidad de líneas y cantidad de filas, columnas que tiene un panel. Entonces, en un panel Full HD, los píxeles se reducen de tamaño, ingresa mayor cantidad de píxeles en el panel, y pues tenemos una mayor cantidad de líneas y de filas. Entonces los fabricantes, ante tal cantidad de líneas y de filas, deciden dividir la cantidad de filas y barrerlas de forma intercalada. Entonces tenemos, como pueden ver aquí, tenemos un panel, en el cual los drivers gates de un extremo barren todo lo que son las líneas impares: línea 1, línea 3, línea 5, línea 7, línea 9, línea 11, así hasta la penúltima línea. Y los drivers gate del otro extremo, del otro costado, barren todo lo que es las líneas pares, ¿no? Línea 2, línea 4, línea 6, línea 8, línea 10, hasta la línea N. Entonces, ingeniero, este tipo de paneles también nosotros podemos eliminar una de las líneas si es que uno de los extremos presenta problema. Pero ¿cuál es la consecuencia que vamos a tener en la imagen? Pues que vamos a notar que entre línea y línea en la imagen va a haber una línea más oscura, y es lo que presenta el famoso efecto parrilla. Inge, ¿te escucho, Luis? te agradezco si aumentas el tamaño de la pantalla. Se está viendo muy pequeño. Ok, perfecto.
te puedes dar presentación en pantalla completa. Ok, ahí se ve correctamente, Fernando. Y se ve mejor. Ok, perfecto. Ok. Entonces hablábamos de del tipo de arreglo que se utiliza en pantallas Full HD, en donde los driver gates que están en ambos extremos, en ambos biseles a los extremos del panel, están arreglados de tal forma que ya no barren la misma línea, ¿ok? Como en la anterior, que era la de barrido de doble línea. Este es barrido de doble compuerta, o barrido doble, perdón, de compuertas, en donde, como habíamos mencionado, el driver gate de un extremo barre en las líneas impares y el otro extremo barre las líneas pares. Entonces, cuando nosotros arrancamos o anulamos las líneas de alimentación y de señales que van hacia estos driver gates, pues vamos a tener una pantalla cuyas líneas son más brillantes que las otras. Entonces vamos a tener lo que es el efecto parrilla, ¿no? Si nosotros nos acercamos a la pantalla y la observamos, vamos a ver cómo entre línea y línea hay una zona más oscura. Obviamente el cliente no suele notarlo, pero es una forma de que nosotros podamos identificar cuál es el arreglo del panel y cuál es la consecuencia que tiene cuando nosotros anulamos los driver gates. Ok. Lo normal, por ejemplo, en el tipo de panel que estamos viendo en la imagen, es que las líneas que van hacia los driver gates que están en ambos extremos pasen por las líneas laterales por este extremo donde he colocado la flecha, pasen y sean conducidas a través de líneas hacia los driver gates. Y hemos dicho que estas líneas que están en los últimos curves de la regleta del panel se llaman WOA, Wire On Array, o arreglo de líneas, o el arreglo de conductores, que van a servir de líneas de paso para llevar tanto las señales de sincronización como las tensiones de polarización para los TFT, así como las tensiones de polarización para los drivers, los circuitos integrados drivers gates. Ok, pero aquí yo quiero hablar de una particularidad. Ok, si bien nosotros consideramos, bueno, en la mayoría de los casos, las tensiones y señales para los driver gates pasan por los extremos, que eso es lo más lógico. Existen nuevas configuraciones en donde los fabricantes utilizan ya líneas PCB multicapa, ¿okay? Que les permite a los fabricantes ya no utilizar la línea de los extremos. Vamos a mostrarles, a ver. Okay. Como pueden ver en esta imagen, donde estamos tapando son unas imágenes que me facilitó un amigo que trabaja en una fábrica de paneles en China, el famoso Chino Chris, que nos facilitó o nos otorgó en un grupo para que nosotros podamos hacer uso de ellas, en donde pueden ver que el tapado de líneas ya no es en el extremo de la cinta flex. En este caso el tapado de líneas está al comienzo del flex, ok. Entonces igual están tapando las líneas que llevan las tensiones y señales de polarización hacia los driver gates. Pero ¿por qué no están utilizando el otro extremo? Que sería lo más lógico y lo más sencillo, lo más cómodo en el momento de realizar el PCB. Pues lo que les permite utilizar las primeras líneas es que dentro de esta regleta hay una estructura tipo sándwich en donde hay pistas de cobre por dentro, ¿okay? Es un arreglo multicapa que les permite llevar por dentro y que estas líneas vayan hacia el extremo del último COF. Entonces se sigue respetando que las líneas
se sigue respetando que estas líneas, últimas líneas de los extremos, de los COFs que están en ambos extremos, sigan llevando las tensiones y tensiones de polarización y señales de sincronismo hacia los driver gates. En esta parte, en este extremo, se sigue respetando esto, pero en la entrada de las señales a la regleta ha habido un cambio, ¿okay? Y eso es lo que muchos colegas me preguntan y me dicen, pero le coloqué la cinta al extremo, pero sigue produciéndose la falla, o por qué la falla deja de producirse cuando coloco la cinta en el otro extremo. Es por esta razón, ¿okay? Por lo que el diseñador ha determinado hacer ese cambio, ¿no? Vamos a saltar esta línea que ya la hemos tratado, pero vamos a volver a repetir ya porque me lo han solicitado. Vuelvo a repetir, dentro de los biseles, ¿okay? Existen líneas de conducción conformadas por un conductor transparente, que es óxido de indio, ITO, ¿okay? Entonces, estas líneas de conducción están dentro de una estructura tipo sándwich. Existen paneles tanto de bisel normal como de bisel delgado. Entonces, en los paneles que son de bisel delgado, la particularidad es que todas estas líneas están montadas en una estructura multicapa, montadas unas sobre las otras en diferentes capas, y esto les permite que el bisel ya no sea tan ancho, sino sea un bisel más reducido. Son las famosas pantallas de bisel delgado. Ok, entonces estas líneas de óxido de indio, ITO, ya sea por un defecto en fábrica o ya sea por que dentro de la estructura tipo sándwich ha logrado filtrarse algún tipo de microorganismo que puede ayudar a que estas líneas se deterioren, como pueden ver en la imagen, ¿no? Aquí tenemos las líneas ITO deterioradas. La de la mano izquierda es una línea en la cual la línea de ITO prácticamente se ha fundido, se ha abierto, y en la otra tenemos una capa de línea ITO que está afectada, ¿okay? O sea, no está abierta, pero ha perdido parte de su material de conducción y ha aumentado la resistividad de esta línea de conducción. Entonces hay colegas, por ejemplo, que tienen la costumbre de colocar una punta en el punto test point BGH de la TICON y colocar la otra punta en el test point del driver gauge externo en el panel y medir la conductividad. Entonces, por ejemplo, hay líneas que normalmente no deben sobrepasar una medición de 10 ohms, pero en este tipo de imagen en la que vemos en la cual la línea ITO ve deteriorada su material de deposición, pues vamos a obtener lecturas de 50 ohms, 47 ohms, 100 ohms, que llegan a afectar el funcionamiento normal del driver gate. Entonces allí es donde nosotros o los técnicos hacen la famosa técnica del bypassing, ¿no? Que no es otra cosa que soldar un cable muy delgado y llevar la tensión hacia el punto faltante, ¿ok? Pero en muchos casos, por ejemplo en zonas donde la humedad es alta y el calor es fuerte, cuando la causa está relacionada a un tema de microorganismos, estos microorganismos son como un cáncer, en donde quizás al comienzo afecten una determinadas líneas en las cuales nosotros sí podemos hacer una conexión desde la regleta hacia el driver gate externo, hacia el COF gate, pero cuando estos microorganismos avancen y ataquen otras líneas, que son las líneas de comunicación entre driver gate y driver gate, porque es una comunicación tipo cascada, pues ahí ya no vamos a poder hacer nada, ¿okay? Entonces esta técnica es limitada. Aquí podemos ver justamente lo que mencionamos, o sea, tenemos un driver gate externo en donde los únicos puntos de acceso que tenemos son los test points que nos deja disponibles el fabricante, que están relacionados generalmente a las tensiones de polarización del driver gate, ¿okay? Y Ingeniero, ¿puedes activar tu micrófono?
por favor, ¿podrías activar tu micrófono? Ok. Ya. ¿Estás listo? Ok. Entonces, como les decía, en los drivers gates solamente tenemos estos puntos de conexión. Ok, entonces no es que con la técnica de bypassing podamos solucionar todos los problemas que se nos presentan en los drivers gates. Ok, entonces ahí el tema de mitos y verdades de lo que podemos hacer en el momento de intervenir un panel. Ok, o sea, solo bueno, pues lo vamos a tocar un poco más adelante, mejor para no adelantarme en el tema. Ahora tenemos el panel en sí, que es una matriz, perdón, el display LCD, que es una matriz, ¿ok? El cual va a conectarse hacia los COF source y hacia los COF gates. Pero de los COF source, que ya hemos hablado que es en sí por donde pasan también, al menos en los COF source de los extremos pasan las señales que van hacia los driver gates. Tenemos las regletas que pueden ir, como en el caso que tenemos aquí, ya sea hacia una TICON o hacia directamente hacia una mainboard All One, que puede tener la TICON integrada dentro de la mainboard. Entonces aquí otro de los mitos, ¿ok? Muchos colegas me consultan y me dicen: ingeniero, ¿qué tipo de... ¿cómo adapto este panel que tiene una tarjeta mainboard que tiene la TICON integrada? O cómo hago para hacerla entrar en modo de prueba, o cómo puedo hacer para colocarle las señales, o dónde ubico las señales LVDS. Primero, que en esta parte del panel, ¿ok? En esta parte del panel no tenemos señales LVDS, ¿ok? Aquí tenemos, al menos en esta parte de la regleta, en el ejemplo que estamos mostrando, son tensiones y señales de polarización intrapanel, ¿ok? Entonces, las señales que tenemos aquí no son LVDS, o son EPI, o son mini LVDS, o son RSDS, ¿ok? Las señales que están saliendo van a ingresar a esta parte del panel, así como las tensiones de polarización que tenemos aquí, que son las tensiones de polarización para el panel, y tenemos también las señales de sincronización y señales de gamma, ¿ok? Que están entrando hacia los drivers source, ¿no? Y las tensiones de polarización del panel y también del circuito integrado driver gate, que también están entrando hacia el panel, ¿ok? Entonces aquí nosotros no podemos adaptar o no podemos forzar a que el panel entre en un modo de prueba, al menos no en esta parte del panel, ¿ok? Y esta es la razón del por qué nosotros siempre indicamos que cuando tú vas a adaptar un panel, tienes que, en el 99% de los casos, mantener su TICON original, ¿ok? Entonces, de aquí a romper ese mito de alguien por ahí que dice que todo panel se puede adaptar, ¿ok? Quizás sí sea cierto, pero no de la forma como se manifiesta, ¿ok? Hay que saber tener las consideraciones del caso para cada tipo de panel. Aquí tenemos en imagen lo que sería un driver source, ¿ok? El driver source solamente los tenemos en la parte, en uno de los extremos del panel, ¿no? En todo lo que es el eje X del panel, ¿ok? Y tenemos un driver source que solamente está barriendo por uno solo de los extremos. No hay otro driver source que esté barriendo por el otro lado, por el otro extremo del panel. No lo hay. Entonces, de ahí que no podemos nosotros eliminar un driver source. No podemos cortarlo. No podemos sacarlo como hacemos con los driver gates, porque nos vamos a quedar sin imagen. ¿Ok? El driver source, habíamos hablado en la primera parte del curso que los driver source en sí recibían la señal de data, ¿no? De la información o la energía que se iba a transmitir
a cada celda del TFT, a cada celda LCD de cada TFT, ¿no? Para determinar la cantidad de luz que iba a dejar pasar. Ok, entonces por ende hablábamos nosotros que esta cantidad de energía o luz que iba a dejar pasar tenía relación con ¿qué? Con la escala de grises, ¿no? Y por ende con la gama de colores. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen del driver gauge, aparte de recibir las señales LVDS, RGB, así como una secuencia de registro de cambio, de codificación analógico digital, ¿ok? También tiene lo que sería una referencia de voltaje para determinar la escala de gama o la corrección de gama, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de tonalidad de los colores, también va a estar relacionado a gama, ¿ok? Y este daño también puede estar relacionado a los drivers source. Existen generalmente dos tipos de drivers source más usados. Cuando nosotros desarmamos un panel y vemos que el panel LCD se conecta mediante un solo COF source hacia la TCON o hacia la regleta, este tipo de COF source suelen llamarse super COF source, ¿ok? Maneja todas las líneas, todas las líneas de data del panel, ¿ok? Y también otros fabricantes lo que hacen es dividir la cantidad de columnas para que cada driver source maneje una determinada cantidad de columnas, como en este caso, ¿no? Ahora yo, por favor, Fernando, ¿me puedes habilitar los micrófonos? Bueno, voy a habilitarlos, pero en este momento tenemos 200 participantes en la sala. Por favor, los compañeros que no van a participar, no lo habiliten innecesariamente, ya que se suma el ruido de fondo. Okay, solo para los que quieran responder a la pregunta que voy a hacer. Y si participan, por favor los habilitan y los cierran después de haber respondido. Bueno, entonces quedan activos. Pueden participar. Ok. La imagen que les estoy presentando es justamente en relación a las consultas que he tenido esta semana respecto al tema que tratamos, ¿no? De cómo funciona un panel. Entonces, yo les pregunto, la imagen que ustedes están viendo en pantalla, ¿es un daño del driver source o del driver gate? El source. Driver source. El driver source. Ok, driver source. Ok, perfecto. Sin embargo, el colega me preguntaba ¿qué eliminó? Ok, la imagen que están viendo corresponde a un panel Samsung, en donde nosotros hablamos en la anterior tertulia, el ingeniero Radma habló en la anterior tertulia sobre la posibilidad que existe de anular la protección o la habilitación que da la TCON o la mainboard al panel. Entonces aquí la vamos a mencionar, ¿ok? Como pueden ver en la imagen, aquí tenemos 6 COF source, ¿ok? Sale de la TCON las señales mini LVDS o EPI o RSDS que van a llevar los datos hacia cada driver source, y también tenemos la alimentación a cada driver source. El driver source también hay una comunicación intrapanel, pero aquí vemos una particularidad, ¿okay? Aquí hay una línea que retorna hacia la TCON y dice log o seguro, ¿ok? Entonces esta línea de log o seguro es el famoso radio, el famoso ping del que hablan muchísimo en los grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en grupos de los hindús, en otros grupos, ¿ok? Entonces, quien envía esta señal es el COF source. El COF source está monitoreando
las tensiones de alimentación u otras señales también relacionadas a su operación, así como también en algunos casos a la operación del driver gate. Ok, entonces si todo está correcto, si todo está ok, el driver source va a mandar esta señal indicando al Aticon que puede hacer tranquilamente o continuar tranquilamente con la operación de conversor de el multiconversor de tensiones de CDC para polarizar al panel, ¿no? Entonces yo les pregunto, el colega me decía, ingeniero, dígame cómo deshabilito la protección. Entonces mi segunda pregunta es, ¿aquí tengo que desactivar la protección? No, tiene que darle un voltaje de 3.3. No, pero en la imagen que vemos, ¿yo necesito desactivar la protección? No. No, está presentado el daño. Necesario. Exactamente. No necesito desactivar la protección porque tengo lo que me está mostrando la imagen es que tengo tensiones de polarización al panel. O sea, tengo tensiones de polarización al panel. Pues no tengo por qué desactivar la protección del Aticon. Perdón, la protección Radeon. Ok. Ahora yo les voy a mostrar, a ver. Ok, entonces, para dejar claro eso, ok, entonces aquí tenemos un problema de los coxurs. Existen sí casos también en los que, por ejemplo, los colegas si llegan a desactivar la protección, okay, o tapan líneas, pero se les sigue presentando una imagen como la de este tipo, ok. Entonces yo les quiero aquí aclarar algo, ¿ya? La protección que deshabilita las tensiones de polarización al panel, que no es otra cosa que el funcionamiento del conversor de multitensión de CDC, puede tanto protegerse como un daño de los COF gates como un daño de los COF source. Ok, entonces a veces tapamos líneas, pero sigue protegiéndose porque el daño está en los COF source. Ok, porque muchos me preguntan, ingeniero, ya le tapé toda la línea del costado, ya corté las líneas todas las líneas que iban, pero se me sigue protegiendo, se me sigue pagando. ¿Por qué? Porque tienes el COF source dañado. ¿Okay? No solamente monitoreas el driver gate, también monitorean los driver source. ¿Okay? O a veces también son daños combinados. ¿Okay? Muchas veces existe un daño combinado. Están dañados tanto los drivers gates como los drivers source. Entonces a veces el colega agarra, corta una línea o tapa líneas y el televisor pasa de mostrar una imagen oscura a mostrar ya una imagen, ¿ok? Pero la imagen que muestra a veces son líneas o como las que estamos viendo en la imagen, ¿ok? Y es porque aparte del daño de los driver gates también tiene dañado los driver source. Ahora les voy a mostrar esta imagen, este video. Díganme, ¿dónde tengo el daño? ¿En los driver gates o en los driver source? Gate. Driver gates. Correcto, en los driver gates. ¿Ok? Driver gates, no en los driver source. Aquí la complicación es ubicar cuál de los dos sectores está dañado, ¿no? Ahora, todos estos daños que estamos mostrando en la imagen, ¿a quién corresponden? Gates. Figura A, driver gates o driver source. Gates. Gates. Figura B, gates. Gate. Gates o source. Gates. Figura 4, gates o source. En la figura 4 no tenemos imagen. Gates. Puede ser source o gates. Okay. En la figura 4 sí puede ser source o gates. La razón por la que se está protegiendo el multiconversor de CDC y por eso no nos está presentando imagen.
¿Esta es driver gaze o driver source? Gaze. ¿Qué dicen? Yo digo que ¿Source o gaze? source. Gaze. Driver gaze. ¿Ok? Entonces, esto es lo que normalmente nosotros hacemos. O sea, nos llega sin imagen, agarramos, desconectamos uno de los flex que va hacia la regleta y vemos que el televisor va a encender, pero nos va a mostrar solamente la mitad de la imagen. Entonces, ahí estamos descartando fácilmente si el problema está en los driver gaze o en los driver source. En este caso, es un problema en los driver gaze. Y aquí tenemos igual un problema, pero este es un problema de ausencia de tensiones de VGH o de VGL que no están llegando hacia los cuff gaze. Por eso es que nos muestra una imagen parcialmente oscura. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es medir el ATICOM en los puntos de prueba de las tensiones de salida para poder ubicar los puntos de la tensión y poder llevarlas hasta los driver gaze que están fallando. Entonces, aquí la imagen que les mostraba inicialmente, ok, a tenerlo muy en cuenta, de que no siempre es que los drivers, que las señales y tensiones que van hacia los driver gaze están a los extremos, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. En muchos casos de las pantallas, los fabricantes o el diseñador ha intercambiado las posiciones convencionales de las señales que polarizaban los driver gaze o inclusive hasta los driver source y las ha cambiado de orden, ¿ok? Entonces ya no es como nosotros hacíamos. Yo, por ejemplo, igual solía pegar empezar pegando la cinta de en medio hacia el extremo, ¿no? Hacia el extremo que va hacia los bordes del panel. Pero como puedes ver en este caso, esta cinta no va del medio hacia el extremo del panel, sino está yendo desde el medio hacia el lado central del panel, porque el fabricante o el diseñador cambió el orden de las líneas, ¿ok? En este punto, porque las líneas siguen yendo hacia el último de los cuff source y van a pasar por las líneas GOA hacia los driver gaze, ¿ok? Entonces, a tenerlo muy en cuenta. Aquí estamos viendo en imagen una regleta de Venaticom en donde nos está indicando los puntos de prueba, ¿okay? En muchísimos casos los mismos driver gaze internos hacen o tienen una función de cambio de tensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, para habilitar la tensión faltante se hace un jumper hacia el C310. Este es, a ver, para los paneles LC490 de LG, ¿ok? Aquí igual estamos tapando líneas para detectar cuál de los extremos está generándonos el problema. Aquí indicarles este tipo de condición, ¿okay? Cuando nosotros tapamos uno de los extremos, o deberíamos tener en el otro extremo una imagen correcta, o en todo caso quizás una pantalla blanca. ¿Por qué? Porque ya hablamos que los diseñadores han cambiado las configuraciones. Ok, entonces tenemos que primero lograr que encienda o que nos muestre algo la imagen. Ok, y de ahí ya vamos a ir reduciendo el tamaño de la cinta o corriéndolo hacia los extremos según sea conveniente para que podamos ver una imagen correcta. Pero si es que la otra mitad de la pantalla nos aparece aún vibrando o parpadeando, es porque el daño de los el daño es en ambos lados de los driver gaze. ¿Okay? O sea, en ambos extremos. O sea, si yo tapo un lado, la imagen debería salir correcta en el otro extremo, o por lo menos en una imagen blanca. Pero si yo veo que el otro extremo me sigue parpadeando, vibrando, es que probablemente tengo un daño en ambos driver gaze, y en ese caso yo no puedo hacer, en la mayoría de los casos, casi nada.
Entonces ahí, por más que me la pase 2 horas, 3 horas o 4 horas cambiando la posición del papel, de la cinta o haciendo cortes, no voy a lograr mejoría en el panel. Okay. Otro de los casos más comunes es que la protección de la imagen, o sea, que se nos sale una pantalla oscura y nosotros desconectamos uno de los flex y la imagen aparece, y no siempre es porque esté dañado un COF gate, ¿ok? Muchas veces es porque los capacitores multicapa que están ubicados en la regleta pueden estar cortocircuitados. Entonces esto es fácil de identificar con un tester, ¿no? Midiendo sobre estos capacitores que no presenten un cortocircuito. Como estamos viendo aquí en la presentación, este capacitor nos está mostrando una muy baja resistencia, 8.1 ohmios, porque está cortocircuitado. ¿Okay? Entonces, eso era más que todo lo que yo quería mostrarles para retomar un poco lo que tratábamos la clase pasada. ¿Okay? Entonces, la clase que viene, en la próxima tertulia, vamos a hablar lo que sería el tema de las TCONs y los multiconversores de tensión de CDC. Una de las tensiones de polarización del panel, bueno, una de las cosas que vamos a tratar la próxima clase es las famosas en la TCON existen diversas tensiones que ya habíamos hablado que son necesarias para polarizar los TFT del panel o para polarizar los circuitos integrados driver gate o driver source. Entonces existen varias clases de conversores que se utilizan en una TCON. Tenemos conversores BOS, en algunos casos conversores boot, y en otros casos tenemos la famosa circuitos bomba. ¿Okay? Entonces, hay mucha confusión en el tema de los circuitos bomba, entonces aquí les voy a mostrar más o menos qué es un circuito bomba. ¿Okay? Como pueden ver aquí en nuestra simulación, tenemos una fuente de 17 voltios que sería o está representando la tensión que va a la alimentación de los COF source. ¿Okay? Pero esta tensión la vamos a aprovechar para generar lo que sería el VGH. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos un capacitor. ¿Okay? Este capacitor lo vamos a conectar inicialmente a tierra. Cuando nosotros lo conectamos a tierra, este capacitor procede a cargarse. ¿Okay? Y empieza a cargarse con la tensión de ¿quién? Pues de la batería de 17 voltios. Cuando yo abro este capacitor ya está cargado. Ahí está. Cuando cerramos el interruptor, el capacitor se está cargando. ¿Desde dónde? Desde la línea de los 17 voltios. Cuando nosotros abrimos esta línea, el capacitor ha quedado cargado con esta tensión. Entonces, si yo este capacitor lo conecto ahora en serie a esta fuente de alimentación de 17 voltios, fíjense lo que va a pasar. La tensión de salida ha aumentado de 17 voltios a 33.6 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión la cual está cargada en este capacitor queda en serie a la de la tensión de 17 voltios, y ambas tensiones al estar en serie se suman y pasa inmediatamente a generar esta tensión de 33.6 voltios. ¿Okay? Si colocamos carga, pues vamos a ver, aquí nos olvidamos de poner componentes indestructibles. Ya está, ok, listo. Volvemos a repetir. Cargamos el capacitor con desde la tensión de 17 voltios. Una vez que el capacitor está cargado, abrimos esta línea y la conectamos
tal forma. Ok, listo, abrimos el interruptor y vemos como la tensión se duplica, y así es como en la mayoría de Elasticon se suele obtener la tensión de VGH. Ok, entonces la próxima clase vamos a hablar con mayor detalle de lo que es fuente de alimentación bus, fuente de alimentación tipo bomba, diferentes tipos de conversores de CDC, arquitecturas, lo que sería el circuito gamma, lo que sería el circuito de sincronismo, y después de esa tertulia vamos a entrar a lo que sería ya el scaler y lo que serían las señales mini LVDS, RSDS, EPI, que son señales intrapanel, y las señales de ingreso, que serían las señales LVDS, en algunos casos por allí mini LVDS, y lo que sería la famosa V/1, ¿okay? Que es donde también muchos colegas están teniendo muchísimas confusiones. Entonces, hasta aquí, por favor, si tienen algunas preguntas. Bueno, ¿Tienen sus micrófonos habilitados? Yo tengo una pregunta. Dígame. Ingeniero, en el caso de esos driver gates y los SUR que se sobrecalientan tanto, Ya. los he conseguido en varias ocasiones en modelos de 28 pulgadas en la marca Calais. Yo tengo ahorita en el taller tengo como 5 casos que tengo que resolver. Y la verdad que no les consigo la manera de solucionarlo porque me han llegado con el mismo problema. La verdad que esos driver gate y los driver SUR se calientan demasiado, que no los pueden ni tocar. Ya. ¿Pero te sale imagen o te presenta un problema en la imagen? No sale nada de imagen. Y le digo una cosa, más que todo me están viniendo en modelos de 28 pulgadas. Ok. Ya. Bueno, si no te presenta imagen es porque ya tus drivers, tus COF SURs o COF gates ya tienen un daño. Ok. Entonces allí lo único que queda es cambiarlos. La máquina para cambiar los COF SURs y los COF gates externos cuesta por te va a dar un precio en Argentina. En Argentina está aproximadamente el de 2 cabezales sus $26.000. ¿Ok? En China te ofrecen una máquina de bonding. La más económica cuesta aproximadamente $6.500. Más costos de envío y otros, tranquilamente puede sobrepasar los $10.000. Entonces la pregunta es si realmente invertir en tal máquina vale la pena para un taller. Pues es una inversión muy costosa. Hay en diferentes países, en Argentina, aquí en Bolivia también hay, en Perú también hay, en Colombia tengo entendido que estuvo operando una máquina de bonding en diferentes ciudades del país, en Colombia. Yo creo que podemos ver si en la próxima tertulia incluimos lo que sería la máquina de bonding casero, ¿okay? Para ver cómo se puede hacer un bonding a bajo costo. ¿Te parece? Porque esa sería la única solución a tu caso, cambiar los COF gates y los COF SURs, pero con una técnica de bajo costo. Bueno, los colegas que están aquí ahorita en la clase han tenido ese problema en el taller, pero a mí me han llegado muchos casos, más que todo en esos modelos, esos modelos de 28 pulgadas. Ok, nosotros también tenemos este problema, y pues en el caso de los COF... Por favor, activa tu micrófono, ingeniero Giancarlo. Ya. Ok. Decía que sí, que en muchos casos podemos dar solución. Ahora, si fuera el caso de que tus COF SURs o tus COF gates están presentándote una temperatura inadecuada, pero tienes imagen, en muchos casos suele ser, o que los COF SURs o los COF gates presenten recalentamiento, suele ser por un problema de diseño, ¿okay? Y en planta, en donde para ahorrar costos se omite
parte de componentes metálicos en la estructura del panel, ¿ok? Del módulo panel. Entonces muchos fabricantes agregan por ello encima de los COF source o COF gates unas especies de aletas de aluminio o parches de aluminio que le van a permitir mejorar su transferencia de calor. Entonces, muchos productos chinos de pantallas económicas no consideran este tipo de ayuda, ¿no? Entonces nosotros sí podemos utilizar reutilizar estos parches de aluminio para colocarlos en los driver gates o sur que veamos que presentan recalentamiento. Esto les va a ayudar a mejorar su temperatura de operación y por ende podemos ayudarle un poco a que duren un poco más. Y ojo que también ese es un problema que muchos colegas terminan generando a la hora de adaptar un panel, ¿okay? He visto muchos colegas que adaptan paneles pero no se percatan de que en el panel original los coxurs caían en ciertos sectores en donde hacían contacto con una parte metálica o una especie de almohadilla en la cual estaba diseñado originalmente así el producto, y lo colocan a un nuevo televisor en donde no hay ningún tipo de contacto hacia alguna parte metálica u otra en donde el COF transfiera su calor. Entonces el televisor se va funcionando así, los COF terminan recalentándose y en pocos meses el televisor al cual le hemos adaptado una pantalla termina retornando por un daño en los COF source o en los COF gates, porque muchas veces no toman en atención ese detalle, ¿ok? Entonces a tener muy en cuenta también ese detalle. ¿Alguna otra pregunta, colega? Preguntas por el chat, compañeros. Aquí tenemos de Hernando Ballén una pregunta. Dice: ingeniero, en un panel LG 420 con franjas verticales que se mueven de lado al lado, al desconectar uno de los flares muestra blanca la mitad de la imagen y viceversa. Sí. En este caso era lo que yo te mencionaba de que no, o sea, los fabricantes suelen cambiar la distribución de las señales, a veces repartidas en ambos flex, lo que corresponde a la una o a la otra, para que así pareciera que lo hicieran a propósito para complicarnos la vida a nosotros, de tal forma que cuando nosotros desconectamos un flex no tenemos una imagen, tenemos una pantalla blanca. Entonces aquí lo que yo te recomiendo es más que desconectarlos, es tapar líneas, ¿ok? Pero por la forma como tú franjas verticales me dices, ¿correcto? Por la forma como tú te estás presentando la falla, probablemente sea un daño en los coxurs, ¿ok? Ahora quiero comentarles también que el tema de la imagen desincronizada no siempre es a causa de los driver gates, ¿ok? Porque las señales de sincronización salen desde la TICOM. Entonces si las señales de sincronización de la TICOM salen ya alteradas, pues va a afectar probablemente a uno o a los dos driver gates de los extremos, y por más que nosotros tapemos líneas, pues vamos a seguir teniendo una imagen brincando, porque el daño no está en los driver gates, sino muchas veces en la TICOM. Claro, en casi el 80% de los casos suele ser un daño a causa de los driver gates, ¿no? ¿Cómo se puede saber? Ok, ¿me puedes leer las preguntas, por favor, Fernando? No las veo bien. Bueno, aquí nos dicen de René. Bueno, aquí pues Hugo de Ávila manifestaba que muy interesante la máquina casera para hacer bonding. ¿Cuánto cuesta la máquina ya, Inge? Pues no, la máquina de bonding casero te la puedes hacer con menos de $100, dependiendo de... ¿Y la profesional cuánto la venden allá? La profesional en China cuesta $6.500, la más económica. Sí, hay una empresa que las está vendiendo, una empresa hindú,
parece que Seria las está vendiendo en $4.500. Pero más gastos de importación. Más gastos de importación. Colocada en el puerto. Tranquilamente $4.500 puede llegar hasta $9.000 a más o Sudamérica, menos. ¿no? Imagínate, en Argentina la venden por más de $20.000. Sí, ya es exagerado. Sí, pues son máquinas de doble cabezal. Bueno, aquí tenemos de Carlos Londoño. En un panel Samsung, el cual llegó con una falla de doble imagen. Al tratar de cortar líneas, ya que solo trae un solo COF source, esta se puso con rayas verticales y al momento se va llenando de líneas verticales, luego pasa a pantalla blanca. El COF source se calienta mucho. Es lo que hablábamos de un daño doble, ¿no? Tienes un daño tanto en los drivers gates como en los drivers source. Ahí, y lamentablemente, por lo que me estás indicando, son driver gates embutidos dentro del panel. Entonces, ahí no vas a poder hacer mucho. Lo único que te va a tocar es adaptar otro panel. Ahora, bueno. Quiero hacer hincapié a la segunda tertulia, creo que fue la primera tertulia, en donde hablamos de la adaptación de un panel LCD que utilizaba retroiluminación de lámparas SFL. Este panel lo adaptamos a un televisor de 43 pulgadas Smart TV con driver LED. ¿Ok? Entonces podemos redactar muchos paneles de estos paneles antiguos de televisores que utilizaban retroiluminación a lámparas, utilizarlos en televisores más modernos, Smart TV, en los cuales vamos a poder cobrar más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Aquí tenemos una última pregunta antes de concluir. Nos dice José David Rey Fernández desde Chile. Ingenieros y colegas, buenas noches. Tengo un Samsung modelo 46F5500. La imagen en la mitad se ve oscuro. Voy a tratar de habilitarte aquí, José. Se ve oscura como la que estábamos presentando en la presentación, como esta. José David, tienes el audio habilitado para que tú nos manifiestes directamente. David Rey. Cuéntanos, José. No te escuchamos, José. Se escucha muy bajo. Se te escucha muy bajito, Dave. David. Bueno, ya sería, José, que escribieras a través del chat interno. Sí, se le escucha muy bajo, pero si su falla fuera como la que estábamos mostrando en la imagen, pues yo le recomendaría primeramente medir las tensiones de polarización en los drivers gate, ¿ok? Porque a veces cuando no llegan las tensiones VGH o VGL hacia los drivers gates, en algunos tipos de paneles suelen presentar una imagen más oscura en uno de los extremos, como estamos viendo en la presentación. Ahora, si me dice que es desde exactamente desde la mitad hacia un extremo, pues podría también tratarse de un problema en los drivers gates, perdón, en los drivers sus, ¿no? Me gustaría ver una imagen de la falla. Bueno, esto ya lo podríamos manejar a través del grupo de WhatsApp asociado a las tertulias. Entonces sepan todos ustedes que se va a ver, aquí tengo una pregunta que dice aquí dice ¿qué función tiene la memoria en una TICOM y puede causar daños como líneas en la pantalla? Existen diferentes generaciones de paneles LCD y por ende diferentes configuraciones en la TICOM y por ende diferentes funciones de la memoria en las TICOM. Hay por ejemplo una generación
en donde el contenido de data de la memoria tiene parámetros de operación como los ajustes de la beacon, el voltaje de beacon, o como los ajustes de la señal de gamma. Entonces un daño en ese tipo de memorias te puede generar un cambio de tonalidad en la imagen, ausencia de imagen, o un desajuste de imagen. Ahora, sobre en otro tipo de paneles, por ejemplo en paneles más modernos, existen memorias que cumplen doble función, o existen dos memorias. Por ejemplo, un caso de paneles LG, paneles Samsung utilizado en televisores Sony, en donde tenemos una memoria que muchos la llaman CRAD, ok, uno dicen CRAD, que yo los llamo memoria de identificación de panel. Entonces tenemos por un lado una memoria que contiene los ajustes de gamma, o los ajustes del beacon, o los ajustes de flicker, o otros parámetros de polarización de imagen de la TICOM. Y tenemos una segunda memoria de capacidad más pequeña que tiene los datos de identificación del panel. Es por eso que cuando nosotros tratamos de adaptar otro panel a un televisor Sony, a través del puerto de comunicación I2CUS, va a tratar de inicialmente identificar o comunicarse con esta memoria de identificación del panel. Entonces, a no lograr enlazarse con esta memoria, es que el televisor se va a apagar y nos va a indicar un código de error que corresponde a un problema de pantalla. ¿Okay? Entonces, en este tipo de TICOMs, el daño de esta memoria va a generar un problema de protección, indicándote un problema en el panel, porque no está logrando establecer comunicación con el panel. ¿Ya? Ahora, aquí hay dos formas de solucionarlo. En muchos casos, no en todos, ¿ok? En algunos de los casos, pues toca retirar la memoria original de la TICOM, del televisor que tiene la pantalla dañada o rota, y tratar de conectarla alimentándola con 3.3 voltios y sacando la línea de data y de clock, y conectarla al puerto de data y clock que va hacia la mainboard para que lea el contenido de esta memoria y así la enlace o la reconozca. ¿Ya? Esa es una. Y la otra es que en muchos paneles Sony, ¿ok?, cuando nosotros tenemos este tipo de problema, me ha pasado por ejemplo de que tenía una TICOM en buen estado, y tenía un televisor Sony con la TICOM dañada. Entonces la hemos colocado para hacer rápidamente el descarte y ver que la imagen se presentaba correctamente, y notábamos que inmediatamente el televisor Sony se apagaba, mostrándonos el código de error que corresponde a un problema de pantalla. Entonces inmediatamente nosotros bajamos la actualización del firmware y actualizamos el televisor. Y mediante este proceso de actualización, en muchos casos de pantalla Sony, se logra reenlazar el panel con la mainboard. Entonces, en este proceso la mainboard se comunica con la TICOM durante el proceso de actualización y se logran enlazar. ¿Okay? También existe por allí un modelo específico de Sony en los cuales la misma marca brindó 3 archivos diferentes de firmware correspondiente a cada panel, justamente para poder enlazar cuando uno va a hacer el cambio de la mainboard. ¿Okay? Entonces esto podría ser un tema de tertulia para ser más específico, porque son diferentes casos de Sony. ¿Okay? También veo a ver por aquí otras preguntas. Dice, quisiera saber a grosso modo por qué cuando quitamos los driver gate de un lado en un panel que tiene esos dos lados, el panel sigue funcionando. Porque los driver gates están en ambos extremos. Entonces, dependiendo de la generación del panel, pueden barrer la misma línea o como pueden barrer líneas diferentes. Entonces, cuando tú anulas uno de los sectores, el otro extremo sigue barriendo las filas correspondientes al panel. Por eso es que sigues teniendo imagen. ¿Ok? Entonces tú estás anulando el sector dañado o el sector con problema, pero el otro sector continúa barriendo la imagen en la pantalla. ¿Ok? Pero no quiere decir que va a funcionar correctamente. O sea, funciona correctamente, pero tiene una consecuencia, porque por alguna razón existe una razón lógica del por qué existen
esta configuración de doble barrido, ya sea de un barrido de doble línea, un barrido doble de una misma línea o un barrido doble de línea. Por eso especificábamos las consecuencias que se producen al anular uno de los sectores. En los paneles de barrido doble de una línea, pues vamos a observar que de la mitad hacia un extremo, dependiendo de qué extremo hayamos eliminado, vamos a notar un ligero oscurecimiento. O sea, la imagen va a ser un poquito más oscura que el otro extremo. Eso es en los paneles que tienen driver gate que barren la misma línea. Ahora, en paneles de barrido de doble gate, ¿ok?, barren las líneas de forma intercaladas. Entonces, ahí lo que vamos a observar es una especie de imagen tipo parrilla, en donde una línea es más clara que la otra, una más clara, una más oscura, una más clara, una más oscura, porque hemos anulado uno de los sectores que barren estas líneas, las líneas que se ven oscuras, ¿no? Pero vamos a tener imagen, ¿ok? A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Tengo un televisor de LG 50 pulgadas al cual le retiré los COF de un extremo porque brincaba la imagen. Lo entregué bien y regresó a los 6 meses con el mismo daño. ¿Qué puedo hacer? Tú mismo lo has dicho, tenías COFs en ambos extremos. Ambos COFs tienen o han funcionado por el mismo tiempo, tienen la misma, los dos han estado afrontando las mismas condiciones de operación. Uno murió primero. Entonces, cuando tú lo has eliminado, los otros quedaron operando, pero ya tenían un recorrido y un desgaste. Entonces, lo más probable es que iban a volver a fallar. Podríamos haberles ayudado mejorando su temperatura de operación, como mencionabas hace un momento. Pero si ya se dañó uno de los extremos y ya anulaste ese extremo, ahora ha vuelto a retornar por otro extremo dañado, ya no hay nada que hacer. Más que, o sea, sería cambiar los driver gates. Pero para eso necesitarías la máquina que estábamos comentando. En tal caso te tocaría adaptar un panel, si es que puedes conseguirlo, ¿no? Si no, pues como te digo, vamos a tratar de ver el tema de los famosos bonding caseros, ¿ok? A ver qué otra pregunta tenemos. Sí, en Santa Cruz tenemos la máquina, sí, correcto, en Santa Cruz ya tienen la máquina de bonding. Aquí en Bolivia lo mencionaba hace un momento, que justamente en Perú, programada para hoy, noviembre 12. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves a la misma hora. Recuerden, las tertulias no son los miércoles, no son otros días, sino los días jueves. Agradecemos la intervención de los 200 participantes que estuvieron en la tertulia de esta noche. Compañeros de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Colombia. Qué bueno compartir experiencias con los diferentes compañeros que realizan nuestra misma profesión en otros países. Y bueno, están todos invitados. Esperamos que tengan un feliz resto de noche y hasta la próxima. En Electrónica Butchers nos preocupamos por ir a la vanguardia con las necesidades del mercado, apoyando los intereses de los técnicos de la región. Es por ello que día a día nos encontramos en continuo crecimiento para poderles brindar nuestros servicios y herramientas. Pensando en la necesidad de cada uno de nuestros colegas, nace la idea de compartir nuestro conocimiento y experiencia. Actualmente, Electrónica Butchers cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el mercado, brindando el apoyo necesario para que los técnicos electrónicos puedan cada día enriquecer su conocimiento con las capacitaciones constantes, seminarios y talleres especializados junto a técnicos del extranjero como alternativas de apoyo. Para nosotros es muy importante seguir creciendo, cumplir nuestra misión. Es por ello que cada vez buscamos mejores alternativas para brindarle mejores soluciones a nuestros clientes, convirtiéndonos en la editorial oficial gracias a la implementación de nuestras propias herramientas desarrolladas para técnicos electrónicos como el control de servicio y el Capatest Multitester, el libro Fundamentos y Técnicas de Reparación sobre televisores LED. Hoy en día estamos desarrollando innovaciones mediante aplicaciones para diagnóstico por medio de dispositivos móviles. No olvides suscribirte y darle like.